vamos a poner crowdfunding o dinero de Podemos en cosas que realmente sirven a la sociedad. Entonces eso es un poco lo que estamos lanzando y vamos cada paso porque creemos que van a ser muy útiles y esta semana vamos a dar un salto cualitativo y de aquí a septiembre vamos a hacer grandes cosas, pero todo eso requiere de otra forma de colaboración, de otra forma de participación, que son las colaboraciones económicas. Como todos sabemos, Podemos no quiere endeudarse, no quiere depender de las grandes fortunas ni de los bancos y por lo tanto todo eso requiere que sea la ciudadanía la que da un poco de cada uno para hacerlo independiente. En Podemos no vamos a permitir que solo el que paga tenga la oportunidad de participar y opinar. Por lo tanto, lo que hemos lanzado son colaboraciones para que cada uno sea colaborador o colaboradora económica, que significa que tú das un cierto dinero al mes para mantener la independencia de Podemos y que Podemos pueda seguir creciendo y poniendo en marcha todos estos proyectos que tenemos pensado. Con lo cual, animaros a que os apuntéis al banco de talentos, a que estéis atentos a la pestaña de Participa, al Facebook y al Twitter, que vamos lanzando todas estas iniciativas, y a haceros colaboradores y colaboradoras económicas y hacer campaña a vuestros cercanos y en vuestros círculos para que todo esto pueda avanzar. Entonces, esa ha sido la primera parte del taller y la segunda han sido mostrar muchos tipos de herramientas para aumentar la participación ciudadana, herramientas de participación ciudadana, que ahora después en el segundo taller hemos ido relatando más y por lo tanto lo voy a dejar a mi compañero, pero quería mostrar una de ellas, que es la de Agri, que hemos hecho una segunda pregunta y que, por ejemplo, sería muy buena para poner en marcha el banco de ideas que estaba diciendo. Nosotros, cada uno de nosotros, nosotros lanzamos una pregunta: ¿qué proyecto pondrías en marcha desde Podemos? ¿Qué campaña harías? Y miles de personas, como en este momento han sido más de 5.000 y en simultáneamente 4.600, a nuestra pregunta de ¿qué cambios esperaríais que traiga Podemos? Ha habido más de 2.000 propuestas. Que a cada uno de nosotros que hacemos una propuesta, o aunque no lo hagas, te llegan unas poquitas propuestas solo para que las votes, que es el algoritmo, o sea, como lo hacen las encuestas, que no necesitan preguntar a todo el mundo, sino a unos pocos para recoger el sentido general, pues pasa lo mismo. Miles de personas proponen, cada uno de nosotros, según cuánta gente participe, vota de 2 a 7 propuestas y a partir de ahí se va seleccionando, se van votando cada vez las más apoyadas y entonces al final queda un listado del sentir mayoritario. En este caso, a la pregunta ¿qué cambios esperaríais que traiga Podemos?, la primera respuesta más votada ha sido mayor justicia social, trabajo, participación democrática y reparto justo de la riqueza, de Ali Hassan. Un aplauso a Ali por haber recogido también el sentir comunitario de todas las que estamos aquí y las que no, porque esto se ha lanzado por redes y han sido más de 5.000 personas. La segunda ha sido un nuevo concepto de política al servicio de las necesidades de todos, decente, transparente, moral, humilde y sobre todo humana. Con esto os dejo, muchas gracias y mi compañera ahora seguirá hablando de todas estas propuestas. Bueno, pues los compañeros del taller de redes Hola, soy... ¿Ya me he cargado esto? ¿Qué? Hola, soy José Rosales y me han encargado los compañeros que resuma el taller de redes. He escrito un pequeño resumen en 5 minutos, o sea que hemos aprovechado la reunión, ya que había gente de todos los círculos del país, para coordinarnos en vez de hacer un debate que consideramos que era más bien innecesario. Así que hemos presentado el equipo de redes y hemos explicado cómo nos coordinamos a nivel nacional. También se han pasado hojas para que se apunte quien cree que falta, para que estemos todos en esas herramientas. Se han comentado las funciones de los coordinadores de comunicación en el caso de los círculos que disponen de ellos. También se han hablado de las herramientas que usamos para coordinarnos y trabajar, como puede ser Telegram, los grupos de Facebook, Titanpad y otras aplicaciones. Se ha decidido enviar un manual con tutoriales para que en todos los círculos mejoren su capacidad comunicativa y sean más capaces de dirigirse al público en general. Se ha hecho una petición de formación digital para que todo el mundo tenga acceso y capacidad a la hora de manipular las redes sociales. Y también se ha incidido en crear un directorio de cuentas oficiales para minimizar la confusión que estamos viviendo estos días, ¿no? Porque hay muchas cuentas falsas, hay mucha gente que se hace pasar por círculos. Entonces hemos hablado de eso y de cómo evitar que la gente que se dedica a molestar en nuestra actividad en Internet
no haga daño. Por ejemplo, el caso de los trolls, ¿no? Las cuentas que solo se dedican a molestar y a evitar que el discurso llegue, ¿no? Que hay que ignorarlas, vaya, básicamente. Se ha hecho otra petición para tratar el tema de los derechos de autor, para que se cite a la gente que crea materiales, ¿no? Porque ahora con las prisas cogíamos cualquier foto, cualquier imagen que veíamos y la publicábamos, ¿no? Y consideramos que eso no está bien. Y también se ha hablado sobre una colaboración más intensa entre el Círculo de Redes y el Círculo TIC, que desarrolla herramientas de software libre para redes. Y creo que no me dejo mucho más. Como os digo, ha sido una reunión más bien de coordinación para mejorar nuestro funcionamiento y poco más. Un saludo. Vale, los compañeros de Legal y Financiación del taller están aquí también, ¿no? Buenas tardes, soy Gloria y aquí está Segundo. En el taller de Legal y Finanzas lo que hemos planteado es el inicio de una puesta en común de ideas, de proyectos y de formulaciones jurídicas de cara a la presencia de los círculos, qué significación quieren tener y en base a esa articulación que vamos a definir en los próximos meses, establecer canales de comunicación entre los círculos y para que entre todos podamos llegar a una especie de proyecto o de formulación acorde a las necesidades de cada círculo o en general a cada círculo como forma de participación política. A partir de ahora estableceremos unos protocolos y unas conexiones de manera que vayamos mediante una interlocución más o menos rápida podamos pues eso, llegar a concluir con esas necesidades jurídicas de manera que los círculos sean una herramienta suficiente para, bueno, pues de participación política. Sí, bueno, planteamos desarrollar una herramienta telemática que podría ser algo parecido a un foro para que los círculos se ayuden entre ellos para resolver dudas concretas, temas legales sobre todo y sobre todo de estructura jurídica para poder tener financiación propia, etcétera. También en base a esas propuestas que se vuelquen ahí elaboraremos un protocolo para los círculos que lo quieran utilizar. Hablamos de círculos que quieren hacerse asociación para poder alquilar locales, para poder tener financiación propia llevando las cuentas. Bueno, eso vamos a intentar recoger todas esas propuestas en una aplicación telemática y en base a eso elaborar un protocolo. Hemos hecho un repaso también del estado ahora mismo de las cuentas de Podemos. Pues como sabéis, hasta noviembre no vamos a poder tener la financiación correspondiente a los resultados electorales, y ahora mismo estamos en un momento con muy poca liquidez, pero que esperamos que todo esto vaya aumentando porque la gente está deseando participar y la gente sabe que esto es muy grande y está deseando aportar con lo que pueda. Vale, bueno, una cosilla, recordad que se han perdido unas llaves de coche, un móvil, una cartera, que si alguien es el que las ha perdido, pues que pase por aquí. No ha venido el relator o relatora del grupo de argumentos para sostener, ¿cómo se llama exactamente? El taller de argumentario sobre propuestas económicas del programa. Si viene, pues tomará la palabra cuando le corresponda, y si no, pues bueno, ya se pasará el acta de lo que se haya hablado allí, dado que es uno de los puntos un poco débiles. Pues de lo de por la mañana nos faltaría entonces lo correspondiente a la asamblea más bien de análisis político, que lo va a hacer la compañera. Ser buenos, ¿eh? Va por ustedes. Que estoy que me tiemblan las piernas, pero bueno. Esto no es ni más ni menos que el relato de lo que ha sucedido hoy en la asamblea de qué pasó el 25M. Carolina Vescansa nos cuenta que el perfil medio de los votantes de Podemos responde a personas de entre 25 y 55 años, con estudios superiores en un 50%, y en un eje izquierda-derecha del 1 al 10 de entre el 3 y el 4. Muevo más las manos que aquí mi amiga. Y nos invita a intentar llegar a la gente con un perfil de estudios más bajo en el que está la mayoría de la población. Como efectos del 25M destaca
que se ha producido una quiebra en la hegemonía del bipartidismo y la redistribución de fuerzas. Se abre una ventana de oportunidad por la rotura de los consensos del régimen del 78. La ciudadanía hemos entendido la relación causal entre corrupción y crisis económica y hemos tomado conciencia del secuestro de la soberanía popular. Los grandes ejes de interpretación de la política, izquierda, derecha, centro, periferia, se han roto. Y tener paciencia que lo tengo que leer entero. Íñigo Errejón sostiene que en la estrategia de campañas se han roto 3 tabús fundamentales. El tabú de que se necesita fuerzas sociales para ir a las elecciones. Podemos ha aprovechado un hecho electoral para acumular fuerzas sociales existentes. Se ha roto el tabú de los liderazgos y la visibilidad mediática y su aprovechamiento. Y se ha roto el tabú de la responsabilidad de desbordar el reparto de posiciones. Con el discurso de la campaña se ha buscado la recuperación de la emoción como medio para una nueva forma de hacer política. Frente al miedo disciplinario de los grandes partidos para controlar las masas sociales, se desencadena una nueva emoción en la práctica de hacer política, en la que las grandes mayorías sociales están abriendo o estamos abriendo un proceso de organización colectiva en el que reclamamos un cambio fundamental. Es un nuevo tiempo, y lo repito, es un nuevo tiempo. Se abre un tiempo de ciclo acelerado, porque es una ventana de oportunidad que las élites del régimen van a intentar cerrar. Quedan en nuestra mano convertir todo el malestar y toda la indignación de las mayorías sociales en una alternativa verdadera de cambio. Del debate de la Asamblea, decir que se han contado experiencias de construcción y organización de los círculos, que se ha hablado del éxito de convocatoria postelectoral a nivel local de múltiples lugares del país. Y se han ofrecido diferentes perspectivas de cómo analizar los datos electorales a diferentes niveles, como el rural y el urbano. Y también ha habido críticas sobre ciertas decisiones que se han tomado hasta ahora y que se consideran que pueden poner en peligro la coherencia de la iniciativa. Y se ha hablado en particular de las relativas a la decisión del equipo de administración de la Asamblea, si se puede. Constatamos, sin miedo, que el debate es seña de identidad de Podemos. Necesitamos mejorar, y entre otras cosas, las vías de comunicación. Subrayar que el éxito de Podemos reside tanto en el trabajo y la visibilidad del grupo promotor, como en el trabajo realizado por los círculos y por el conjunto de la ciudadanía. Por último, decir que Podemos, además de tener raíces en el 15M, ha de destacar y estar en constante comunicación y retroalimentación con los distintos movimientos sociales. Se ha canalizado la indignación y ahora lo que toca es ir a la gente. Gracias. Vale, pues pasamos a los talleres de por la tarde. El primero es el de la relación, mecanismos de comunicación con los europarlamentarios. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, lo primero que ha contado en este caso Lola ha sido que ella cuando llegó a Europa lo primero que hizo fue ponerse una foto donde iba a dormir recordando el trabajo que hacía. Hizo una foto de la cocina en la que estaba con los platos para que nunca se olvidara de dónde venía y que estaba dedicada para trabajar por la gente y para la gente. Eso para mí ha sido algo muy importante, que nunca se olvide de por quién está y para qué está, que es para nosotros. Dice que ha visto que hay una maquinaria burocrática que está designada para ocultar la verdad y ve cómo quieren integrarles en una especie de secta, de mecanismo ultrarfugio, que lo único que quieren es que nadie pueda entrar y meterles en
en un círculo en el que se dediquen a trabajar para ellos mismos y no para la gente. Entonces, bueno, ella nos ha aclarado que iba a luchar porque eso no pasará en ningún momento. Se ha propuesto que haya una comunicación bidireccional entre ellos y nosotros para que podamos hacerles llegar todas las opiniones que se van a hacer de todas las partes de España. Eso lo comentas tú. También ha habido muchas personas que querían aclarar los sueldos que iban a tener, cómo se iban a distribuir, y había gente que estaba muy preocupada en el hecho de que a ver si con tanta precariedad salarial pues no iban a tener lo suficiente para poder vivir y para poder tener lo suyo. Entonces estábamos muy preocupados todos de que no le faltara de nada, ¿no? Cosa que ha sido para mí un momento pues muy entrañable, histórico, ver cómo gente que está representada por nosotros estaba dándonos explicaciones del dinero, en qué se lo estaban gastando y cómo la gente se preocupaba de que tuvieran un poquito más para poder estar un poco más tranquilos. Para mí ha sido algo que, bueno, bueno, me ha hecho saltar las lágrimas, perdonadme. También decir que hasta ahora se han pagado todo de su bolsillo, no han recibido ningún dinero todavía, la Unión Europea no sabe cuándo van a recibir y por ahora están pagándolos ellos mismos, los viajes, la estancia, la comida y bueno, que sepáis que están haciendo también ese esfuerzo, pues no exactamente, no sé de dónde vendrán, de su familia, de ellos mismos, de sus ahorros, pero lo están poniendo de ellos, ¿vale? Decir también que, bueno, les han comentado por allí, están integrados en el grupo del GUE con Syriza, con Tsipras, con Bildu y que bueno, que estaban muy orgullosos la gente que estaba allí porque era un soplo de aire fresco, porque estaban viendo que a nivel europeo e incluso mundial estábamos haciendo las cosas de una forma distinta, que todo el mundo se estaba fijando en cómo estamos haciendo las cosas nosotros y que éramos un referente para cambiar las cosas a nivel mundial, que somos un ejemplo a seguir no solo en Europa sino en todo el mundo. Y que no nos olvidásemos de que están ahí con nosotros y que nos necesitan siempre desde cualquier punto. Va a continuar mi compañera para seguir con un par de cosas más. Vale, para estas propuestas que quieren que elaboren, pues han dicho que hagamos 5 zonas, una para cada eurodiputado. Entonces, de estas 5 zonas, un círculo recogería las propuestas y las enviaría al Europarlamento, bueno, directamente al eurodiputado que representará la zona y él al Europarlamento. Y claro, serían las propuestas más votadas. No se discriminaría ninguna zona, o sea, porque era eso, que no se va a dejar de lado a Cataluña o al País Vasco. Y otra cosa que destacábamos es la falta de relación que hemos tenido hasta ahora con nuestros políticos. Y digo hasta ahora porque ahora sí tenemos una relación con ellos y hemos podido hablar directamente con ellos y bueno, que vamos a poder tener esa relación que decíamos entre los representantes políticos que están en Europa y nosotros mismos y que bueno, que vamos a apoyarles en todo lo que se pueda. Y nada, muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Guapos! Bueno, interviene ahora el compañero que va a hacer la relatoría de la asamblea que ha habido, encarada a organizar la asamblea ciudadana, si se puede, de otoño. Hola, buenas. Pues eso, la relatoría del grupo que ha hablado sobre la preparación de la asamblea la asamblea ciudadana, cuyo proceso empieza hoy. Entonces ha sido bastante complicado, ha sido amplio, así que voy a ir muy esquemáticamente, punto por punto. Se ha empezado haciendo se ha abierto una discusión crítica sobre cómo se ha planteado el proceso de elección del equipo técnico. Es decir, en general se ha dicho que podría haber sido más abierto y con más tiempo para participar en él. Lo siguiente que se ha planteado es que la asamblea de octubre no va a ser necesariamente como un día clave en el que se toman todas las grandes decisiones o algo así, sino que se trata de un proceso que empieza ahora y que va a ser participado y retroalimentado y del cual se va a dar quizá el punto final en
en ese encuentro, pero que no se trata de focalizar todo el esfuerzo en un día concreto, sino en el proceso en el que vamos a ir creando las opiniones y los debates para llegar a ese día. En concreto se ha hablado de un correo que se va a habilitar desde ya mismo, que se va a usar para que el grupo de trabajo técnico reciba las opiniones de la gente y las propuestas de la gente, y que no los va a acumular sin más, sino que los va a volver a distribuir al resto de círculos, a publicar, etcétera, para que eso sea una cosa una especie de canal para que lo que dice cada círculo, cada propuesta que sale, llegue a todo el mundo. Respecto a esto, se ha planteado cómo va a ser la decisión la toma de decisiones en ese encuentro, en dos direcciones principales, de las cuales después han salido voces pidiendo un consenso. Estas dos posiciones principales hablan, en el primer caso, de una especie de estructura de delegados, que se han aportado muchos matices y muchas versiones posibles, pero en última instancia de una estructura de delegados elegidos por los círculos que hablen de que vengan aquí y tomen esas decisiones. Y también ha habido gente que defendía que la toma de decisiones tiene que contar más con procesos de participación ciudadana más abierta, más allá de los círculos, para recoger las posiciones de toda la gente que no va a los círculos por posibilidad o por lo que sea. Finalmente, tras un debate larguísimo e intenso al respecto, se ha planteado que podría quizá buscarse posiciones intermedias que evidentemente no vacíen de capacidad de decisión a los círculos, pero que también permita a la gente que no puede acudir a los círculos para tomar decisiones y participar activamente en Podemos. Se ha planteado también una serie de temas que se han especificado que se consideran provisionales, que se considera que se ha funcionado con lo propuesto por el grupo promotor hasta ahora, pero que durante este proceso tienen que volver a ser validados o cambiados finalmente en esa asamblea. Y los enumero. En primer lugar, los estatutos, después el ideario de la organización, el trato con otros actores, y cuando decimos otros actores incluye instituciones, otros partidos, movimientos sociales, etcétera, cómo se va a articular esas relaciones con ellos, y también la cuestión del proceso electoral, cómo se va a concurrir al proceso electoral y para qué nos va a servir exactamente, si como reflejo puro de movimientos sociales o va a haber una autonomía mayor, etcétera. Y que eso sencillamente se comenta que se va a tener que replantear. Se ha hecho una mención a los tiempos, en el sentido de que todo el proceso de toma de decisiones requiere de ser lo más participativo y profundo posible, y que eso en momentos dados tiene mucha relación con los tiempos en los que se ejecutan esos procesos, y que cuanto más amplios, más posibilidad hay de que sean eso, participativos y profundos. Se ha hablado también de la necesidad de usar todos los espacios horizontales posibles para lograr un empoderamiento ciudadano y participación de la gente, en el sentido de que, atendiendo a que hay muchos niveles de participación, en primer lugar los territoriales son múltiples, no estamos hablando de un nivel de participación territorial solo del Estado, sino de municipios, provincias, comunidades, etcétera, pero también de diferentes posiciones, en el sentido, por ejemplo, se habla de círculos sectoriales y de cómo esos no van a tener nunca una posición de representación territorial, pero sí que han aportado muy enriquecedoramente a Podemos, y hay que habilitar canales horizontales para que sigan haciéndolo. Vale, se ha recalcado en varias ocasiones la cuestión de la accesibilidad a la toma de decisiones, atendiendo a criterios de toda la diversidad de la gente a la que consideramos que debe poder participar. Se ha hablado de diversidad funcional, de las diferencias de género a la hora de tener posibilidad de participar, que se ha hablado de temas de cuidados, etcétera, y de cómo influye eso, y de que hay que tenerlo en cuenta para permitir que también la mujer tenga posibilidad de acceder de igual manera que los hombres a la toma de decisiones, y también de la situación social, que normalmente se entiende que te posibilita unos cauces u otros de participación. Y por último, de la descentralización, que se tiene que avanzar progresivamente, en abstracto, de que todos los procesos de Podemos tienen que ser lo más descentralizados posibles. En cuanto a logística, va a ser breve porque ha quedado bastantes cosas en el aire. Sencillamente se ha planteado que hay que hablar de financiación, que se tiene que tratar mucho durante este proceso la cuestión de la financiación. Sobre el lugar y forma del evento de cierre de este proceso, se habla de que es difícil plantearse dónde y cómo va a ser ese encuentro si no tenemos claro todavía, por lo que decía antes, de que podría ser por delegados o podría ser como deliberativo para que después la gente desde su casa pueda apoyar una opción u otra. Así que cuestiones como lugar y forma del evento tienen que decidirse en función de qué vaya a ser exactamente ese evento.
Y sobre el momento, sí se habla de una horquilla de septiembre-noviembre. Se han hablado varias opciones, había gente que indicaba que mejor noviembre no por el tema de la consulta del Cataluña, pero que en general convenía, en fin, noviembre ha sido el mes más tardío que se ha planteado. Y bueno, yo creo que eso es todo. Hemos hecho la relatoría entre 6, así que si alguno de los demás quiere aportar algo. Vale, muchas gracias. Vale, la siguiente asamblea que le tocaría hacer la relatoría... Hola, en la asamblea que he estado yo hemos tratado las formas de participación. Era la segunda parte de la asamblea que hemos tenido por la mañana, donde hemos presentado una serie de herramientas y hemos tratado problemas relacionados con esas herramientas y con los distintos problemas que pueden resolver dentro de Podemos. Entonces, hemos dividido las herramientas en dos sectores principales, lo que serían herramientas para trabajo más local, en los círculos, en círculos temáticos, círculos locales, y herramientas de diálogo, de debate, de propuestas más masivas, más globales. En la primera parte hemos presentado una herramienta que se llama Lumio, que está abierta para que os podáis hacer grupos de trabajo, ya hay círculos que la están utilizando, que da un espacio de debate y se puede además ir sondeando lo que se va debatiendo, y es una herramienta que para facilitar el consenso dentro de los círculos. Es una herramienta diseñada por gente del movimiento Occupy, ¿no? El equivalente al 15M en otros países, en concreto de Nueva Zelanda, o sea que está especialmente diseñada para el trabajo de los círculos. Y está ya abierta para que cualquiera se abra un grupo de trabajo y se ponga a utilizarla. Hemos hablado también de TitanPad, una herramienta que ya muchos conocéis para hacer textos colaborativos, ¿no? Que varias personas puedan redactar conjuntamente un texto e ir modificándolo y mejorándolo. Y hemos hablado también de Mumble, una herramienta que es como Skype, para los que los conozcáis, una herramienta que permite que con el micrófono y con los cascos podamos hablar y tener una asamblea no presencial entre muchas personas. Entonces son herramientas que ya están funcionando ahora mismo en diferentes círculos y que ayudan a resolver problemas que igual de otra forma, ¿no? Físicamente a veces no se pueden resolver. En la segunda parte hemos hablado de herramientas más globales de debate, herramientas de una vez ya se hacen propuestas en los círculos o propuestas externas, ¿no? Cómo las ponemos un poco en común y las vemos juntos y tal, ¿no? Una de las herramientas, ya la habéis visto antes, es Upgree, una herramienta que nos permite hacer sondeos muy rápidamente y conocer un poco la opinión de grandes cantidades de personas con las respuestas a las preguntas totalmente abiertas, nada de simplemente votar una selección, sino nosotros proponemos cuáles son las respuestas y sobre ellas decidimos. Hemos hablado de Reddit, que para los que lo conozcan es la versión en inglés de Meneame, que es una herramienta que permite que colguemos propuestas, textos, enlaces, lo que sea, en un espacio global que podemos ver todos y entre todos vamos seleccionando cuáles son las que nos gustan más o menos y sobre cada una además hay un foro con el que podemos debatir. Entonces esto permite que creemos un espacio de verdad global en el que todos podamos participar. Esta herramienta, para que os hagáis una idea, ahora mismo en toda la página de Reddit cada mes participan 700 millones de personas. O sea que realmente es una herramienta para manejar cantidades masivas de personas, ¿no? Entonces, hay ya un Reddit abierto, dentro de Reddit hay un espacio para Podemos, o sea que ya podéis empezar a utilizar, a subir propuestas y a jugar con la herramienta. Hemos hecho un pequeño enlace que se llama encuentro.podemos.info, por si queréis entrar un poco más fácilmente. Y hemos hablado también de Agora Voting, que es una herramienta que nos permite hacer votaciones de manera segura y fiable, que es la que se ha utilizado para elegir el equipo que va a trabajar hasta la siguiente asamblea. Surgía una cierta angustia a veces de todas estas herramientas, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero ¿cuál vamos a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se hacen las cosas, ¿no? Y desgraciadamente no hay una única solución, no hay una única herramienta que resuelva todos los problemas y que deje muy claro la forma en que va a ocurrir todos los procesos desde que se empiezan a pensar propuestas desde abajo hasta que al final estamos todos de acuerdo. Pero esa angustia, en parte, es por algo positivo. Esa angustia es porque todas esas herramientas lo que permiten son espacios adicionales de participación. Entonces son herramientas complementarias. Ni esa herramienta que hemos comentado, como por ejemplo Lumio, de trabajo en pequeños grupos, va a sustituir a las asambleas físicas, ni la de Reddit va a sustituir a lo que ocurre en Upgree o a lo que en la intranet la gente se decida entre ellos. Cada una herramienta tiene su propio espacio, su propia forma de funcionamiento y nos permite más participación. Entonces, aunque
puede ser un poco angustiante, es una angustiante toda la potencia que tenemos, y eso lo debemos valorar como algo positivo, porque precisamente la potencia de todo esto de Podemos es la potencia de desborde, la potencia de llegar a más sitios de lo que se puede llegar con esas estructuras de partidos tradicionales, ¿no?, tan fosilizadas, y todos estos chorros de energía que tenemos de queremos hacer y más y más y más gente, y queremos crear todos los canales posibles. Entonces, la recomendación final que sacábamos un poco del taller sobre todo es, ahora lo que necesitamos es que uséis las herramientas, que empecéis ya mismo a crear grupos de Lumio, que empecéis a lanzar canales de Upgree, a tener conversaciones, que empecéis a utilizar, a subir cosas a Reddit y a hacer votaciones masivas, que uséis, porque esa es toda nuestra potencia y eso es lo que va a marcar una gran diferencia, no solo a nivel organizativo, sino a nivel de democracia de verdad y de participación respecto a cualquier otra experiencia política, ¿no? Entonces esa es la recomendación final que os dejamos. Por favor, usadlas. Y eso es todo. Bueno, la última de las asambleas era la de organización, extensión y el... Vale. Bueno, la relatoría de esta asamblea la vamos a hacer entre 3 personas. Simplemente deciros que ha habido una parte, entendiendo que comenzamos un proceso constituyente en la que hemos avanzado algunas líneas que quedan abiertas, incluso con posiciones contradictorias que tendremos que ir superando mediante el debate. Los círculos sectoriales han tenido un momento en el que poder reunirse para poder hablar también de cómo se iban a organizar ellos, y luego por parte del equipo de trabajo para el Congreso hemos adquirido algunos compromisos que os leeremos. Entonces os dejo que vayan haciendo las siguientes partes y yo haré la parte del equipo. Buenas tardes. Hoy creo que hemos asistido a una clase magistral de democracia. Una democracia que no estamos acostumbrados a ver en los partidos políticos tradicionales. Porque solo en una auténtica democracia se pueden proponer debates de forma pública y abierta, sin estar coaccionados por nadie. Entre estos debates que todavía no están cerrados y que tendremos que trabajar entre todos y todas para solucionarlos, podemos destacar los siguientes. Se ha propuesto un debate acorde con si los espacios de coordinación territorial deberían de ser elegidos de forma pública y elegidos por la ciudadanía, o ante la urgencia de generarlos para agilizar el proceso, deberán de ser delegados con rendición de cuentas ante la gente. En esta misma línea se ha propuesto un debate en el que hay una tensión entre la horizontalidad y la eficiencia. Tendremos que buscar una fórmula que permitiese tener eficiencia sin traicionar los principios básicos de los que depende Podemos, que suponen la participación ciudadana. Pensar en forma de participación y decisión en los círculos, pero no necesariamente que sean presenciales ni virtuales. Buscar unas fórmulas para la gente que no puede utilizar las redes sociales por motivos económicos o por motivos de edad, o por no tener manejo. Y la necesidad que hay desde los círculos de salir a la calle para estar en contacto con la gente, con la sociedad y en general con todos los movimientos sociales. Hola, buenas tardes. Hemos tenido una pequeña asamblea, diferentes miembros de diferentes círculos sectoriales y hemos debatido un poquito acerca de los problemas que vemos y hemos encontrado, creo que, algunas soluciones. Los problemas que hemos encontrado es, primero, la comunicación intersectorial. Para ello hemos ideado crear una lista de mail entre los sectores, entre todos los sectores, ¿no?, para que se puedan comunicar. Y luego también hemos encontrado el problema de que habría que delimitar qué es un círculo sectorial, quién lo forma, por qué y tal. Para todas las dudas se ha pedido, vamos a pedir al equipo que va a organizar la asamblea de otoño que cree una cuenta de mail única para que todas las personas que tengan dudas de cómo acceder a un círculo sectorial puedan exponerlas allí y ser contestados, porque hasta ahora el hecho de haber estado desbordados ha impedido que se contesten a muchas dudas y creemos que de esa manera sí que se conseguirá. También hemos hablado de herramientas, porque cuando, por ejemplo, un círculo sectorial es virtual, llega un momento...
y que no nos olvidásemos de que están ahí con nosotros y que nos necesitan siempre desde cualquier punto. Va a continuar mi compañera para seguir con un par de cosas más. Vale, para estas propuestas que quieren que elaboren, pues han dicho que hagamos 5 zonas, una para cada eurodiputado. Entonces, de estas 5 zonas, un círculo recogería las propuestas y las enviaría al Europarlamento, bueno, directamente al eurodiputado que representará la zona y él al Europarlamento. Y claro, serían las propuestas más votadas. No se discriminaría ninguna zona, o sea, porque era eso, que no se va a dejar de lado a Cataluña o al País Vasco. Y otra cosa que destacábamos es la falta de relación que hemos tenido hasta ahora con nuestros políticos. Y digo hasta ahora porque ahora sí tenemos una relación con ellos y hemos podido hablar directamente con ellos y bueno, que vamos a poder tener esa relación que decíamos entre los representantes políticos que están en Europa y nosotros mismos y que, bueno, que vamos a apoyarles en todo lo que se pueda. Y nada, muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Guapos! Bueno, interviene ahora el compañero que va a hacer la relatoría de la asamblea que ha habido, encarada a organizar la asamblea ciudadana, si se puede, de otoño. Hola, buenas. Pues eso, la relatoría del grupo que ha hablado sobre la preparación de la asamblea la asamblea ciudadana, cuyo proceso empieza hoy. Entonces ha sido bastante complicado, ha sido amplio, así que voy a ir muy esquemáticamente, punto por punto. Se ha empezado haciendo se ha abierto una discusión crítica sobre cómo se ha planteado el proceso de elección del equipo técnico. Es decir, en general se ha dicho que podría haber sido más abierto y con más tiempo para participar en él. Lo siguiente que se ha planteado es que la asamblea de octubre no va a ser necesariamente como un día clave en el que se toman todas las grandes decisiones o algo así, sino que se trata de un proceso que empieza ahora y que va a ser participado y retroalimentado y del cual se va a dar quizá el punto final en ese encuentro, pero que no se trata de focalizar todo el esfuerzo en un día concreto, sino en el proceso en el que vamos a ir creando las opiniones y los debates para llegar a ese día. En concreto se ha hablado de un correo que se va a habilitar desde ya mismo, que se va a usar para que el grupo de trabajo técnico reciba las opiniones de la gente y las propuestas de la gente y que no los va a acumular sin más, sino que los va a volver a distribuir al resto de círculos, a publicar, etcétera, para que eso sea una cosa una especie de canal para que lo que dice cada círculo, cada propuesta que sale, llegue a todo el mundo. Respecto a esto, se ha planteado cómo va a ser la decisión la toma de decisiones en ese encuentro en 2 direcciones principales, de las cuales después han salido voces pidiendo un consenso. Estas 2 posiciones principales hablan, en el primer caso, de una especie de estructura de delegados, que se han aportado muchos matices y muchas versiones posibles, pero en última instancia de una estructura de delegados elegidos por los círculos que hablen que vengan aquí y tomen esas decisiones. Y también ha habido gente que defendía que la toma de decisiones tiene que contar más con procesos de participación ciudadana más abierta, más allá de los círculos, para recoger las posiciones de toda la gente que no va a los círculos por posibilidad o por lo que sea. Finalmente, tras un debate larguísimo e intenso al respecto, se ha planteado que podría quizá buscarse posiciones intermedias que evidentemente no vacíen de capacidad de decisión a los círculos, pero que también permita a la gente que no puede acudir a los círculos para tomar decisiones y participar activamente en Podemos. Se ha planteado también una serie de temas que se han especificado que se consideran provisionales, que se considera que se ha funcionado con lo propuesto por el grupo promotor hasta ahora, pero que durante este proceso tienen que volver a ser validados o cambiados finalmente en esa asamblea. Y los enumero. En primer lugar, los estatutos, después el ideario de la organización, el trato con otros actores, y cuando decimos otros actores incluye instituciones, otros partidos, movimientos sociales, etcétera, cómo se va a articular esas relaciones con ellos, y también la cuestión del proceso electoral, cómo se va a concurrir al proceso electoral y para qué nos va a servir exactamente, si como reflejo puro de movimientos sociales o va a haber una
una autonomía mayor, etcétera. Y que eso sencillamente se comenta que se va a tener que replantear. Se ha hecho una mención a los tiempos, en el sentido de que todo el proceso de toma de decisiones requiere de ser lo más participativo y profundo posible, y que eso en momentos dados tiene mucha relación con los tiempos en los que se ejecutan esos procesos, y que cuanto más amplios, más posibilidad hay de que sean eso, participativos y profundos. Se ha hablado también de la necesidad de usar todos los espacios horizontales posibles para lograr un empoderamiento ciudadano y participación de la gente, en el sentido de que, atendiendo a que hay muchos niveles de participación, en primer lugar los territoriales son múltiples, no estamos hablando de un nivel de participación territorial solo del Estado, sino de municipios, provincias, comunidades, etcétera, pero también de diferentes posiciones, en el sentido, por ejemplo, se habla de círculos sectoriales y de cómo esos no van a tener nunca una posición de representación territorial, pero sí que han aportado muy enriquecedoramente a Podemos, y hay que habilitar canales horizontales para que sigan haciéndolo. Vale, se ha recalcado en varias ocasiones la cuestión de la accesibilidad a la toma de decisiones, atendiendo a criterios de toda la diversidad de la gente a la que consideramos que debe poder participar. Se ha hablado de diversidad funcional, de las diferencias de género a la hora de tener posibilidad de participar, que se ha hablado de temas de cuidados, etcétera, y de cómo influye eso, y de que hay que tenerlo en cuenta para permitir que también la mujer tenga posibilidad de acceder de igual manera que los hombres a la toma de decisiones, y también de la situación social, que normalmente se entiende que te posibilita unos cauces o votos de participación. Y por último, de la descentralización, que se tiene que avanzar progresivamente, en abstracto, de que todos los procesos de Podemos tienen que ser lo más descentralizados posibles. En cuanto a logística, va a ser breve porque ha quedado bastantes cosas en el aire. Sencillamente se ha planteado que hay que hablar de financiación, que se tiene que tratar mucho durante este proceso la cuestión de la financiación. Sobre el lugar y forma del evento de cierre de este proceso, se habla de que es difícil plantearse dónde y cómo va a ser ese encuentro si no tenemos claro todavía, por lo que decía antes, de que podría ser por delegados o podría ser como deliberativo para que después la gente desde su casa pueda apoyar una opción u otra. Así que cuestiones como lugar y forma del evento tienen que decidirse en función de qué vaya a ser exactamente ese evento. Y sobre el momento, sí se habla de una horquilla de septiembre-noviembre. Se han hablado varias opciones, había gente que indicaba que mejor noviembre no por el tema de la consulta del Cataluña, pero que en general convenía, en fin, noviembre ha sido el mes más tardío que se ha planteado. Y bueno, yo creo que eso es todo. Hemos hecho la relatoría entre 6, así que si alguno de los demás quiere... Vale, muchas gracias. Vale, la siguiente asamblea que le tocaría hacer la relatoría... Hola, en la asamblea que he estado yo hemos tratado las formas de participación. Era la segunda parte de la asamblea que hemos tenido por la mañana, donde hemos presentado una serie de herramientas y hemos tratado problemas relacionados con esas herramientas y con los distintos problemas que pueden resolver dentro de Podemos. Entonces, hemos dividido las herramientas en dos sectores principales, lo que serían herramientas para trabajo más local, en los círculos, en círculos temáticos, círculos locales, y herramientas de diálogo, de debate, de propuestas más masivas, más globales. En la primera parte hemos presentado una herramienta que se llama Lumio, que está abierta para que os podáis hacer grupos de trabajo, ya hay círculos que la están utilizando, que da un espacio de debate y se puede además ir sondeando lo que se va debatiendo, y es una herramienta para facilitar el consenso dentro de los círculos. Es una herramienta diseñada por gente del movimiento Occupy, ¿no? El equivalente al 15M en otros países, en concreto de Nueva Zelanda, o sea que está especialmente diseñada para el trabajo de los círculos. Y está ya abierta para que cualquiera se abra un grupo de trabajo y se ponga a utilizarla. Hemos hablado también de TitanPad, una herramienta que ya muchos conocéis para hacer textos colaborativos, ¿no? Que varias personas puedan redactar conjuntamente un texto e ir modificándolo y mejorándolo. Y hemos hablado también de Mumble, una herramienta que es como Skype, para los que los conozcáis, una herramienta que permite que con el micrófono y con los cascos podamos hablar y tener una asamblea no presencial entre muchas personas. Entonces son herramientas que ya están funcionando ahora mismo en diferentes círculos y que ayudan a resolver problemas que igual de otra forma, ¿no? Físicamente a veces no se pueden resolver.
En la segunda parte hemos hablado de herramientas más globales de debate, herramientas de una vez ya se hacen propuestas en los círculos o propuestas externas, ¿no? Cómo las ponemos un poco en común y las vemos juntos y tal, ¿no? Una de las herramientas, ya la habéis visto antes, es Upgree, una herramienta que nos permite hacer sondeos muy rápidamente y conocer un poco la opinión de grandes cantidades de personas con las respuestas a las preguntas totalmente abiertas, nada de simplemente votar una selección, sino nosotros proponemos cuáles son las respuestas y sobre ellas decidimos. Hemos hablado de Reddit, que para los que lo conozcan es la versión en inglés de Meneame, que es una herramienta que permite que colguemos propuestas, textos, enlaces, lo que sea, en un espacio global que podemos ver todos y entre todos vamos seleccionando cuáles son las que nos gustan más o menos y sobre cada una además hay un foro con el que podemos debatir. Entonces esto permite que creemos un espacio de verdad global en el que todos podamos participar. Esta herramienta, para que os hagáis una idea, ahora mismo en toda la página de Reddit cada mes participan 700 millones de personas. O sea que realmente es una herramienta para manejar cantidades masivas de personas, ¿no? Entonces, hay ya un Reddit abierto, dentro de Reddit hay un espacio para Podemos, o sea que ya podéis empezar a utilizar, a subir propuestas y a jugar con la herramienta. Hemos hecho un pequeño enlace que se llama encuentro.podemos.info, por si queréis entrar un poco más fácilmente. Y hemos hablado también de Agora Voting, que es una herramienta que nos permite hacer votaciones de manera segura y fiable, que es la que se ha utilizado para elegir el equipo que va a trabajar hasta la siguiente asamblea. Surgía una cierta angustia a veces de todas estas herramientas, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero ¿cuál vamos a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se hacen las cosas, ¿no? Y desgraciadamente no hay una única solución, no hay una única herramienta que resuelva todos los problemas y que deje muy claro la forma en que va a ocurrir todos los procesos desde que se empiezan a pensar propuestas desde abajo hasta que al final estamos todos de acuerdo. Pero esa angustia, en parte, es por algo positivo. Esa angustia es porque todas esas herramientas lo que permiten son espacios adicionales de participación. Entonces son herramientas complementarias. Ni esa herramienta que hemos comentado, como por ejemplo Lumio, de trabajo en pequeños grupos, va a sustituir a las asambleas físicas, ni la de Reddit va a sustituir a lo que ocurre en Upgree o a lo que en la intranet la gente se decida entre ellos. Cada una herramienta tiene su propio espacio, su propia forma de funcionamiento y nos permite más participación. Entonces, aunque puede ser un poco angustiante, es una angustia ante toda la potencia que tenemos y eso lo debemos valorar como algo positivo, porque precisamente la potencia de todo esto de Podemos es la potencia de desborde, la potencia de llegar a más sitios de lo que se puede llegar con esas estructuras de partidos tradicionales, ¿no?, tan fosilizadas. Y todos estos chorros de energía que tenemos de queremos hacer y más gente, y queremos crear todos los canales posibles. Entonces, la recomendación final que sacábamos un poco del taller sobre todo es, ahora lo que necesitamos es que uséis las herramientas, que empecéis ya mismo a crear grupos de Lumio, que empecéis a lanzar canales de Upgree, a tener conversaciones, que empecéis a subir cosas a Reddit y a hacer votaciones masivas, que uséis, porque esa es toda nuestra potencia y eso es lo que va a marcar una gran diferencia, no solo a nivel organizativo, sino a nivel de democracia de verdad y de participación respecto a cualquier otra experiencia política, ¿no? Entonces esa es la recomendación final que os dejamos. Por favor, usadlas. Y eso es todo. Bueno, la última de las asambleas era la de organización, extensión y el... Vale. Bueno, la reitoría de esta asamblea la vamos a hacer entre 3 personas. Simplemente deciros que ha habido una parte, entendiendo que comenzamos un proceso constituyente en la que hemos avanzado algunas líneas que quedan abiertas, incluso con posiciones contradictorias que tendremos que ir superando mediante el debate. Los círculos sectoriales han tenido un momento en el que poder reunirse para poder hablar también de cómo se iban a organizar ellos y luego por parte del equipo de trabajo para el Congreso hemos adquirido algunos compromisos que os leeremos. Entonces os dejo que vayan haciendo las siguientes partes y yo haré la parte del equipo. Buenas tardes. Hoy creo que hemos asistido a una clase magistral de democracia. Una democracia que no estamos acostumbrados a ver en los partidos políticos tradicionales. Porque solo en una auténtica democracia se pueden proponer debates de forma pública y abierta, sin estar coaccionados por nadie. Entre estos debates que todavía no están cerrados y que tendremos que trabajar entre todos y todas para solucionarlos, podemos destacar los siguientes. Se ha propuesto un debate
acorde con si los espacios de coordinación territorial deberían de ser elegidos de forma pública y elegidos por la ciudadanía, o ante la urgencia de generarlos para agilizar el proceso, deberán de ser delegados con rendición de cuentas ante la gente. En esta misma línea se ha propuesto un debate en el que hay una tensión entre la horizontalidad y la eficiencia. Tendremos que buscar una fórmula que permitiese tener eficiencia sin traicionar los principios básicos de los que depende Podemos, que suponen la participación ciudadana. Pensar en forma de participación y decisión en los círculos, pero no necesariamente que sean presenciales ni virtuales. Buscar unas fórmulas para la gente que no puede utilizar las redes sociales por motivos económicos o por motivos de edad, o por no tener manejo. Y la necesidad que hay desde los círculos de salir a la calle para estar en contacto con la gente, con la sociedad y en general con todos los movimientos sociales. Hola, buenas tardes. Hemos tenido una pequeña asamblea, diferentes miembros de diferentes círculos sectoriales, y hemos debatido un poquito acerca de los problemas que vemos y hemos encontrado, creo que, algunas soluciones. Los problemas que hemos encontrado es, primero, la comunicación intersectorial. Para ello hemos ideado crear una lista de mail entre los sectores, entre todos los sectores, ¿no? para que se puedan comunicar. Y luego también hemos encontrado el problema de que habría que delimitar qué es un círculo sectorial, quién lo forma, por qué y tal. Para todas las dudas se ha pedido, vamos a pedir al equipo que va a organizar la Asamblea de Otoño que cree una cuenta de mail única para que todas las personas que tengan dudas de cómo acceder a un círculo sectorial puedan exponerlas allí y ser contestados, porque hasta ahora el hecho de haber estado desbordados ha impedido que se contesten a muchas dudas, y creemos que de esa manera sí que se conseguirá. También hemos hablado de herramientas, porque cuando, por ejemplo, un círculo sectorial es virtual, llega un momento que Facebook se queda pequeño, y hemos hablado de que se puede incorporar, como ya han hablado otros compañeros, una herramienta llamada Lumio, que permite debatir y muchas cosas, bueno, que lo conozcáis. Y luego ya por último, un llamamiento para decir a todo el mundo que un círculo sectorial no es incompatible con un círculo territorial, que podéis estar en vuestros círculos territoriales y a la vez estar en un círculo sectorial que os apetezca, y que no dudéis en ningún momento en buscarlo en las redes, que lo encontraréis incluso en la página central de Podemos, ahí estarán marcados. Nada más, muchas gracias. Me cierro. Tengo que hacer los compromisos. Vale. Por último, os leo los compromisos que el equipo se ha comprometido, para la redundancia, para trabajar. Uno de los primeros es, en un breve plazo de tiempo, dejar claras cuáles son las funciones y los mecanismos por los cuales trabajará este equipo, realizar una lista de los liberados que tiene actualmente la organización, no del equipo, sino de la organización, que en el equipo no hay, publicar las actas de hoy en la mayor brevedad posible de todos los talleres y todas las asambleas, con 40 días de antelación presentar el lugar, unas normas, etcétera, etcétera, el tema del alojamiento y demás, de dónde se realizará la Asamblea Ciudadana, generar un banco de documentos teniendo en cuenta lo complicado que supone entre lo que puede ser público y lo que es cuestión interna, que pueda servir para que todo el trabajo que están realizando los círculos, cualquier persona los pueda ver, de manera que sumemos al trabajo y no lo dupliquemos. Evidentemente, generar un mail propio en el que el equipo tenga un medio directo de comunicación con cualquier persona para el que recibir propuestas. Realizar reuniones presenciales teniendo en cuenta la diferencia que existe entre todos los territorios de manera periódica de aquí hasta el otoño, para que el feedback que reciba el equipo sea también de manera presencial. Generar comisiones de trabajo ampliadas a gente que pueda participar en cuestiones concretas, de manera que multipliquemos las voces y multipliquemos los puntos de vista y además socialicemos también la carga de trabajo que tiene el equipo. Generar espacios de intercomunicación para que los círculos puedan saber
en qué punto están los otros círculos y a la vez que el equipo tenga un medio de interlocución directa, y para esto tendríamos que hablar con los compañeros que han estado en el taller de metodología y en el taller de nuevas formas de participación para buscar una herramienta que nos sirva para realizar este trabajo. Y luego, desde la Comisión de Extensión, también se ha planteado el compromiso de realizar algún tipo de pauta o manual para las asambleas sin que cape la autoorganización y la autogestión que tienen que tener cada uno de los círculos, pero que pueda servir como una pequeña guía o manual para gestionar el día a día en las asambleas. Pensar proyectos en los que las formas de participación no presencial sirvan para que los círculos hagan de correa de transmisión para generar también esas formas de participación, que no sean solo exclusivamente virtuales, y elaborar una pequeña guía y protocolo o algo por el estilo también, en el que avancemos hacia ese horizonte de que los círculos sean también correas de transmisión de la sociedad civil y de los movimientos sociales para ser una herramienta verdaderamente de la unidad popular y del empoderamiento ciudadano. Bueno, dos cositas muy breves. Me pasan los compañeros de los círculos de inmigración que mañana hay un acto, una concentración a las 12 en el Parque del Retiro, para quienes podáis ir, una concentración por el cierre de los CIES. Por supuesto, aparte de agradeceros a toda vuestra presencia, agradecer especialmente a los voluntarios y las voluntarias que han hecho un trabajo espectacular. Esto lo hemos repetido varias veces a lo largo del día, el gran trabajo que han hecho los voluntarios y las voluntarias, pero creo que nadie ha dicho el espectacular trabajo que ha hecho la traductora. Espectacular, espectacular, tradúcelo bien, espectacular. Y bueno, simplemente deciros, compañeros, compañeras, hemos inquietado a la casta. Hemos inquietado a la casta, lo sabemos. Es decir, sabían que estaban completamente desacreditados, sabían que nadie confiaba en ellos, y sin embargo pensaban que la ciudadanía no estaba capacitada para organizarse y hacer oír su voz. Decían, bueno, sí, nadie cree en nosotros, pero da igual, no van a ser capaces de construir nada que irrumpa, nada que nos dispute la batalla, nada que nos dispute verdaderamente el pastel. Pensaban que éramos tontos. ¡Sí se puede! 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 Esto es lo que creo que más debe enorgullecernos. Ellos sabían que no creíamos en ellos, pero creían que éramos impotentes, creían que no éramos capaces de hacer nada. Ahora bien, tenemos un reto gigantesco por delante. Tenemos un reto que nos exige la ciudadanía. En cuanto salimos de nuestros espacios, minúsculos encapsulados, nos encontramos con que tenemos un reto gigantesco por delante. Hay grandes consensos sociales construidos. Hay grandes consensos sociales después de estos años de lucha, después del 15M. Hay grandes consensos que exigen más democracia, que no toleramos que los bancos desahucien a la gente de sus casas al tiempo que hemos comprado el parque público de vivienda de esos bancos. Lo hemos comprado con nuestro dinero y no podemos permitir que nuestros conciudadanos sean expulsados de sus casas. No podemos permitir que desmonten nuestro sistema de sanidad, no podemos permitir que desmonten nuestra educación, no podemos permitir el descaro con el que nos están robando. Estos son grandes consensos sociales. Nuestro objetivo es dotarles de expresión política. Esos consensos sociales se van a transformar en poder político. Este es nuestro reto. Cualquier cosa que haga que nos encapsulemos en disputas minúsculas internas, vamos a defraudar la esperanza que hemos generado. Y es la de esas demandas sociales que son clamorosas, que son casi unánimes, que son transversales, que hay consenso social respecto a ellas, tenemos la tarea de convertirlas en poder político. En ese sentido, compañeros, compañeras, no defraudemos, hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que se puede. Por último, quería dar la palabra, tiene 5 minutos porque se tiene que ir pitando a la sexta, pero aprovechando que Pablo ha querido venir, pues dar la palabra al compañero.
No os imagináis las pocas ganas que tengo de ir a la Sexta estando aquí con vosotros. Creo que es emocionante lo que estamos construyendo y lo importante no es lo que empezamos hace 4 o 5 meses, ni el protagonismo que hayamos podido adquirir alguno. Lo verdaderamente importante y lo que les da miedo es esto. Es la gente discutiendo, es la gente organizándose, es la gente demostrando que el cambio es posible. Hoy hemos discutido mucho, hemos hablado de muchas cosas y no tendría ningún sentido que yo hiciera una intervención larga. Me quedaré con una reflexión que hacían en América Latina y que me encanta. La alegría frente a los opresores es la victoria de la resistencia. Gracias, compañeros y compañeras.